Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva sesión del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, organizado por la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa y coordinado por FIDE y por AED, en una nueva sesión en la que tenemos el placer y el honor de contar con Silvio Duliński. Silvio Duliński nos va a hablar sobre la economía con COVID-19, claves para reactivarla sin empezar de cero. Es un placer contar contigo, Silvio. Os voy a introducir brevemente el currículum de Silvio y sus actuales ocupaciones, que es tremendamente interesante. Además, tengo la suerte de haber conocido a Silvio hace pues, casi 10 años. Coincidimos en Madrid cuando él estaba en la capital de España trabajando. Coincidimos en AED y desde entonces que mantenemos una muy buena relación. La verdad es que es una persona a la que admiro personal y profesionalmente y estoy muy contento de que pues bueno, hayamos podido encajarlo con un viaje tuyo a París, pero que hayas podido participar para trasladarnos la visión del World Economic Forum y tu visión personal sobre la situación que estamos viviendo actualmente. Silvio es miembro del comité ejecutivo del World Economic Forum, es también el máximo responsable para el sector privado en Latinoamérica. Él cursó Administración de Empresas en la Universidad de Sao Paulo. Silvio es brasileño, que luego continuó con más estudios en el ámbito ejecutivo en IS, en IMD y en Stanford. En 1997 se incorpora al grupo Lafarge-Holcim, donde desarrolla distintas posiciones senior, tanto en Suiza como en Brasil, y ocupa además mandatos como miembro del Consejo de Administración de algunas de las compañías en las que invirtió el grupo en Latinoamérica. En 2010-2011 tiene una etapa en la que está en Madrid como director corporativo del grupo INIPSA y posteriormente en 2013 se incorpora al World Economic Forum, donde, como os comentaba, es miembro del comité ejecutivo en Ginebra y es también responsable del sector privado en Latinoamérica. Silvio, es realmente un placer contar contigo, podernos ver de nuevo a través de la videoconferencia y poder escucharte para darnos un poco tu visión sobre esta situación. Tenéis una perspectiva muy interesante sobre los grandes problemas globales en el Foro Mundial y, desde luego, para nosotros es un placer poder escucharte y conocer de pronto tus impresiones sobre los retos que tenemos en estos momentos. Bien. Muchas gracias. Igualmente es un placer. Desde que creo que nos conocimos, efectivamente, cuando yo estaba en INIPSA, que fue 2011, sí. 2010, 2011, ¿no? En aquel periodo, sí. O sea, llevan ahí 10 años, se notan nuestras canas. O sea, tenemos menos en aquella época, tenemos más pelo, menos canas. O sea, efectivamente. Paramos por aquí, ¿no? O sea, paremos sí, por aquí. Dejémoslo. Pues mira, bien, gracias a todos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y ¿por dónde empiezo? Yo creo... Mira, una de las características que nos diferencia de los animales es la capacidad de proyectarnos en el futuro. Y esta capacidad se limita a nuestra memoria. Siempre vamos a pensar en eso, ¿no? Y entonces, para pensar el futuro, tenemos que entender el presente y el pasado. En esos últimos 3 meses, la pandemia ha transformado el mundo. No sabemos cuál será su impacto a largo plazo. O sea, hay poca visibilidad, mucha incertidumbre, pero hay cosas que sabemos o que podemos deducir con cierta claridad. Tenemos varias crisis combinadas: salud, economía, fiscal, sectorial, y en muchos países, en muchos casos, también política, que además coinciden y acentúan, agravan la crisis del petróleo, que empezó con una guerra, si se acuerda, entre Rusia, guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, pocas semanas antes que se dieran cuenta que esto no era simplemente una gripe y que iba a quedarse restrita a China. Esta crisis es muy distinta a las anteriores, o sea, no solamente por su origen, pero también por sus efectos, por su gravedad y por la respuesta de los gobiernos.
e também, por último, por o impacto social que tem. Quizás o mais grave que tenhamos é uma profunda recessão de confiança. E isso não só nas instituições que já veniam perdendo esta confiança desde há tempo, mas agora também entre as pessoas. No comércio do barrio, em meu sítio de veraneo preferido e em grande parte da economia local. E isso é um grande desafio para a retomada da economia. E vai generar cicatrizes na sociedade que são difíceis de predecir nesse momento. Vamos saber por onde vai. O mundo já estava com vários pontos de tensão antes da pandemia. E a crise atual está acentuando muitas das tendências que já veniam, de certa forma, delineando-se. A crise financeira de uma década atrás sacudiu a economia mundial e muitas pessoas quedaram desencantadas por la maneira como se manejou aquela crise. En Espanha hemos sentido isso muito forte, não? Por os problemas econômicos posteriores, por la percepção de que o modelo econômico capitalista liberal e a globalização funcionava para uns poucos e deixava a maioria atrás. Bem, passaram alguns anos, isto culminou no Brexit e na eleição de líderes populistas em vários países. Bem, a eleição, especificamente nos Estados Unidos, de um presidente com uma visão de mundo diferente, cambiou completamente o país em favor do protecionismo. E está debilitando o sistema multilateral que, com tanto esforço, tanto custou para construir desde a final da Segunda Guerra. Bem, tudo isso ocorre no mesmo momento que China se vai volvendo uma potência mais consciente de sua influência global, mais assertiva, mais decidida a exercer este poder. Mas então chega o Covid-19 e, bem, cambia todas as cartas dos jogadores. O sea, estamos em uma partida completamente nova. De hecho, estamos no meio da recessão mais profunda da história de nossos países ocidentais em época de paz. Há estudos da FMI, Banco Mundial, da OCDE, que mostram um impacto absolutamente devastador no mundo. Sin embargo, o efeito não ha sido igual para todos os países ou para os setores da economia. É como estar no meio de uma tempestade no oceano. Todos sentimos o impacto das olas, mas alguns estão em cruzeiro e outros a nado. E muitos percebem isso realmente na pele. Como será o mundo depois da pandemia? Bem, em geral, há pouca visibilidade e muita especulação. Mas algumas coisas sabemos com segurança e outras parecem razoavelmente possíveis. Digitalização, endeudamento, cambios nas cadeias de valor, polarização política, cambios nos padrões de consumo. A transição digital, se empieza por aí, avançou uma década em 3 meses. Hemos tenido um fast forward e, de repente, estamos em um contexto que esperávamos para dentro de 10 anos. As empresas que têm um modelo de negócio que já estava adaptado ou pudo adaptar-se rapidamente a essa realidade se han visto beneficiadas. Jeff Bezos suele dizer que se miras 3 anos adelante, ves muitos competidores. Mas se tu horizontes a 7 anos, a coisa cambia. Bem, assim vemos o aumento do valor de mercado, ¿no? das empresas tecnológicas nesses últimos meses. Mira, el Xavi lo sabe, o sea, soy un apasionado por las motos. Y entre más rápido corras, más lejos debes mirar, ¿no? O sea, eso se aprende muy rápido en la moto. Pues la velocidad del cambio en los negocios nunca ha sido tan acelerada. O sea, y las empresas que se quedan mirando aquí abajo a la rueda, o sea, no terminan el primer viaje. Y en este proceso muchas empresas ya han quebrado. O sea, están en ello, ¿no? O sea, no van a sobrevivir a una lenta retomada y los previsibles cambios en patrones de consumo. Esto va a conducir a una pérdida de productividad que va a mantenerse por un plazo mucho más largo de lo que nos gustaría. El nivel de endeudamiento de los países, así como de las empresas y también personas físicas,
também vai ser muito mais alto. Mira, hace un par de semanas, en el Foro Económico Mundial, tuvimos una reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque. Y él hablaba que el ratio de deuda sobre el PIB de la mayoría de los países va a ser estructuralmente más elevado de lo que veíamos hasta ahora. Y eso percibimos en todos los países, España también. O sea. Y frente a esos déficits mucho mayores, la diferencia con la crisis que tuvimos hace 10 años es que la sociedad va a tener mucha dificultad en aceptar políticas de austeridad, de reducción del gasto público. Por lo tanto, es posible que va a haber aumentos de impuestos, especialmente para ingresos más altos y también para empresas, principalmente eliminación de mecanismos de deducciones fiscales o reducción de incentivos. Perdão. Bem, esse maior endeudamento privado, por um lado, vai impactar negativamente a capacidade das empresas em invertir em inovação. E vai aumentar a pressão sobre alguns trade-offs que os CEOs de companhias têm que fazer. Bem, pero por outro lado, também é possível que tenhamos uma explosão de inovação de modelos de negócio hacia a digitalização. De hecho, o sea, hay ejemplos, o sea, de muchos restaurantes, o sea, muchos pequeños negocios que rápidamente se están transformando, ¿no? Bien, lo otro son los cambios en las cadenas de valor, que mencioné al principio. Los gobiernos están buscando la manera de aumentar la resiliencia de la sociedad y de la economía frente a futuras crisis. Una alternativa que muchos defienden es buscar incentivar producción y consumo local. El gran riesgo es que eso puede conducir a medidas proteccionistas. En la Unión Europea ese riesgo no es tan elevado, ¿no? Eso afecta más a otros países. La integración de las cadenas de suministro que ya estaban sufriendo antes de la pandemia, probablemente esa tendencia de integración se va a acelerar. Y algunos setores de países com uma sólida base industrial deveriam beneficiar-se desse processo. Mas a produtividade global e das economias nacionais vai sofrer com cadeias de valor menos integradas e, consequentemente, menos eficientes. A política também vai estar mais polarizada. O conflito que já vem de antes entre uma direita mais nacionalista e proteccionista e uma esquerda mais socialista e progressista, parece que está aumentando em muitos países. Esses grupos vão lutar por definir que papel deve ter um Estado mais assertivo, dado que com esse maior endeudamento, maior presença do Estado nas economias, vai haver novo ponto de equilíbrio. Essa crise está criando uma grande agitação política. Em alguns países, a resposta a segmentar a sociedade de uma maneira distinta a essa tradicional esquerda-derecha. O sea, há visões opostas de como responder a esses desafios. E também há casos de países aproveitando essa situação para debilitar realmente direitos civis, democráticos, generando preocupações mesmo na União Europeia. No cambio geopolítico, hay una situación de la confrontación, de la rivalidad, en campos donde tradicionalmente veíamos colaboración. Mesmo na época da Guerra Fria, os países de ambos blocos encontraram pontos de convergência em los campos de saúde, em tecnologia, meio ambiente. Houve muitos desenvolvimentos em vacunas, que são naquela época. Internet surgiu naquela época. A luta para combater o agujero da capa de ozono. Pero essas três áreas, saúde, tecnologia, meio ambiente, hoje estão enfrentando desafios relacionados com esta crescente confrontação entre os países. E isso é muito preocupante. Cada vez temos menos puentes de diálogo. Isso é o que sabemos, não? O sea, algumas coisas que dije que podemos imaginar de maneira racional. Pero há outras áreas, sin embargo, que somos muito mais ignorantes. ¿Va a ser posible controlar la enfermedad por completo?
Y si logramos, las personas van a volver a la vida que llevaban antes. Seguramente regresarán a restaurantes, tiendas, oficinas, viajes internacionales, pero por un cierto tiempo la demanda va a ser mucho menor. No sabemos cuándo, cómo, o mesmo si una vacuna o alguna otra solución va a poner la pandemia bajo control total. También no sabemos cómo será el camino de la recuperación económica. ¿Cuál será el impacto de la pandemia en el comercio internacional, en las políticas comerciales internacionales? Debemos tener en cuenta también el contexto global que estamos viviendo. ¿Hasta dónde llegará el colapso de esas relaciones internacionales? Estados Unidos y China van a seguir incrementando sus hostilidades. ¿Y dónde entra Europa? Como saben, el Foro Económico Mundial organiza una reunión anual en Davos a principios de cada año, ¿no? Y este año había un señor de Singapur, un académico, que estaba en la charla con Kerry y Ursula von der Leyen, que todavía no era la presidenta de la Unión Europea. Y ese señor dijo que en el pasado raramente una potencia política y económica aceptó perder su liderazgo sin conflicto bélico de por medio. Eso personalmente me dejó bastante preocupado. O sea, no creo que lleguemos a eso, ¿no? Pero sí que se puede entender por qué las tensiones van en aumento, ¿no? Bem, muchos dicen que un nuevo siglo, un siglo no comienza al final de la cuenta regresiva, ¿no? para el año nuevo, sino después de un evento importante que sacude a la humanidad, que transforma los valores, que impone una nueva manera de vivir. Pues el siglo XX no se inauguró en 1901, sino en 1918, con el final de la Primera Guerra, que resultó en la transformación geopolítica global, el surgimiento de la Liga de las Naciones, los Estados Unidos, de regímenes totalitarios. Bien, pues bienvenidos al siglo XXI. Y es pensando en eso que hace 2 semanas en el foro lanzamos una serie de diálogos con líderes globales bajo el tema de nuestra próxima reunión de Davos. Es el The Great Reset. Es fundamental que tengamos el sentido de urgencia necesario para reconstruir nuestro modelo económico de una manera más inclusiva, más sostenible. Si no abordamos estos desafíos acentuados por la pandemia, la crisis social se va a intensificar, llevando a una mayor polarización y a nuevas confrontaciones que van a ser aún más intensas. Depende de todos nosotros que la tragedia humana y económica que estamos viviendo, realmente esa tragedia no puede ser el único legado de esta crisis. Un poco lo que comentó Javi al principio, o sea, no se trata de empezar de cero, sino de empezar mejor. Y el desafío no es menor. O sea, tenemos que trabajar en muchos frentes. O sea, tenemos que dar forma a la recuperación económica mundial y a una nueva trayectoria de crecimiento. Rediseñar empleos para la economía de mañana. Capacitar a nuestros colaboradores, principalmente a los jóvenes. Restaurar el ecosistema. O sea, pensar en los ODS, el Acuerdo de París. Revitalizar el sistema multilateral, promover una cooperación mundial, porque los desafíos de este siglo no van a ser solucionados por ningún país individualmente. Aprovechar las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, como decimos en el foro, pero para el beneficio de toda la sociedad. Y esto respetando límites de derechos personales, de privacidad, y teniendo cuidado para que esas tecnologías no acentúen las desigualdades sociales. Tienen que reducirlas, tienen que trabajar en favor de la sociedad como un todo. Y también lo que está en nuestras manos más directas de los que estamos aquí, o sea, que es desarrollar modelos de negocios sostenibles, más ágiles, más competitivos, que perduren en el tiempo. Y ahí hago el énfasis en el concepto de ágiles, ¿no? Y eso nos hace pensar en las implicaciones para las empresas.
hay dos fuerzas contrapuestas en acción. Por un lado, es una lucha por supervivencia. La repentina bajada de ingresos, o sea, está reduciendo generación de caja, aumentando el endeudamiento. Pero por otro, hay que aumentar la resiliencia de las empresas, en sus operaciones, cadena de suministro, y así como en su balance, lo que se volvió mucho más difícil a corto plazo. En algunas grandes empresas, y también las medianas, se han topado con la crisis sin margen de maniobra en sus balances. O sea, principalmente en los grandes mercados globales, ha habido una creciente presión por devolver capital, muchos share buybacks, y también por este incremento de tamaño, de crecimiento de las empresas a través de adquisiciones, ¿no? Y por lo tanto, o sea, se encontraron con la crisis con una situación de estrés en su capacidad de endeudamiento o en su flujo de caja. Ya aquellas compañías que se encuentran con una sólida posición de caja tienen la oportunidad de actuar de manera ágil, de invertir en su transformación, realizar adquisiciones que en otros momentos no serían factibles. Lo que sí es seguro es que se está buscando un nuevo equilibrio entre eficiencia y resiliencia, tanto en dimensión operacional como financiera. Las empresas están simplificando y acortando sus cadenas de suministro, están haciéndolas más resilientes. Para España, la tendencia de onshoring en Europa crea oportunidades. Lo mismo pasa con el trabajo remoto, o sea, puede ser realizado de cualquier parte. O sea, si pensamos una empresa alemana, puede tener su personal trabajando desde casa en las afueras de Berlín, o también podrían estar en Mallorca o Tenerife. O sea, el mensaje es que esta crisis acelera los riesgos, pero también las oportunidades. El mundo que va a emergir va a ser diferente en muchas maneras. O sea, y probablemente va a ser menos cooperativo, menos eficiente de lo que entramos en él. Pero no podemos perder de vista que estamos al principio de una nueva década. Y esta es una década para entregar resultados en el área de sostenibilidad ambiental. Y más amplio, yo diría no solo ambiental, no sostenibilidad de modo general, con relación a los 17 ODS, toda la agenda del 2030. Es realmente una década que tenemos que construir un sistema económico diferente, capaz de reparar nuestras sociedades que están realmente fragmentadas, heridas, ¿no? Y un planeta dolente, ¿no? Enfermo. Todos los años utilizamos los recursos de la Tierra, todos los recursos que la Tierra es capaz de generar en un año, lo utilizamos hasta finales de julio. A partir de agosto ya estamos utilizando recursos del año siguiente, ¿no? Eso siempre me choca mucho. Las empresas tienen una responsabilidad muy grande en ese proceso. O sea, el sector privado no puede resolver todos los problemas de la sociedad, ¿no? O sea, pero la mayoría de los problemas estructurales que tenemos no van a resolverse sin el sector privado. Mira, el Foro fue la primera organización a defender la idea de capitalismo de stakeholders en 73. Pues ahora en 2020, lo que estamos discutiendo es la renovación de la licencia de operación, no de una empresa o de otra, pero del mismo capitalismo. Las empresas van a seguir siendo el motor de desarrollo de la sociedad, como han sido los últimos 150 años. Les cuento otra historia de Davos. O sea, este año hubo 2 profesores de Oxford que estaban allí, Paul Collier y Colin Mayer, que ilustraron esa discusión en un debate con un poco de humor inglés. Y los dos explicaban que en la visión tradicional, el jefe de una empresa sabía lo que se tenía que hacer, pero que los empleados malos no querían seguir el camino que ese jefe dominaba. Esa concepción del mundo se basaba en la idea del homo economicus, ya desde la época de Adam Smith. En consecuencia, estableció un sistema de sanciones y recompensas, que según los profesores funciona bien como ratas de laboratorio. Pero nosotros, la especie humana fue capaz de construir un sistema de confianza, de motivación más sofisticado que palos de zanahorias.
En la naturaleza solo hay un tipo de liderazgo, que es la dominación. Las personas hemos creado un otro sistema, basado en el respeto. Pero eso requiere un modelo de liderazgo capaz de canalizar la fuerza creativa de los trabajadores para resolver los problemas de las personas y del planeta. Para eso no es suficiente tener una misión vaga, ambiciosa, algo escrito en la entrada de la empresa. Se necesita un propósito, pero respaldado por valores, por una cultura corporativa, por procesos, métricas, que guían las decisiones diarias y estratégicas de la empresa. En el foro, nuestra visión es que este modelo sea ampliamente adoptado por las principales compañías globales y sus cadenas de valor, para que eso podamos realmente reorientar el capitalismo, para que el beneficio sea sostenible a largo plazo y que sea una consecuencia de resolver problemas de la sociedad, de servir a la sociedad. Bien, con eso me gustaría ir concluyendo, porque las empresas visionarias que van por ese camino no lo hacen por ser buenos samaritanos, son realmente líderes en sus respectivos sectores, son conscientes que solo una pequeña fracción de las empresas que lideran la economía global hace una generación siguen siendo líderes hoy en día, que por tanto, si quieren ser relevantes, deben cambiar continuamente. España tiene excelentes empresas, compiten al mismo nivel operativo, financiero que los principales líderes mundiales en sus industrias. Pero cuando se trata del modelo de negocio sostenible, una cultura corporativa inclusiva, un compromiso con diversas partes interesadas, todavía hay una gran oportunidad de aprendizaje. Yo personalmente soy optimista, pero soy optimista porque en los próximos 10 años va a haber una transferencia masiva de poder económico y político para una próxima generación de líderes. Y esos jóvenes tienen mucho más compromiso social, ético y ambiental que la generación precedente. Y sus expectativas con respecto a las empresas, ya sea como consumidores, inversionistas, reguladores, empleados, también son muy diferentes, son mucho más exigentes. Bien, en este momento de recuperación económica y de reconstrucción de la sociedad post-COVID, o mejor, con COVID, porque de hecho no hay un post-tuberculosis o un post-SIDA, tenemos que aprender a convivir con ello. Tenemos una oportunidad única para desarrollar realmente un gobierno corporativo, modelos de negocio que permitan a las empresas españolas tener el mismo nivel que sus pares globales. Y no solo en el desempeño financiero operativo que ya lo tienen, pero como líderes de una sociedad que es cada vez más compleja, más ágil, más interdependiente y que consecuentemente necesita de este desempeño efectivo de las empresas. Bien, eso, muchas gracias. Xavier, vuelvo contigo. Muchas gracias, Silvio. Creo que ha sido súper interesante el análisis, la lectura que has hecho de la situación, a los muy importantes retos que tenemos por delante como sociedad, a nivel de gobernanza global también, y las empresas y las personas que las dirigen. La verdad es que te agradezco la reflexión porque, como tú decías, cuando las cosas van muy rápido hay que poner luces largas y la explicación que tú nos has hecho sobre la situación nos permite ver con un poco de perspectiva cuáles son los grandes desafíos que tenemos. Y en este sentido, hablando de desafíos, quería hacer una primera consulta. Enseguida daremos pie también a las preguntas que nos estáis haciendo desde el chat y que os animamos a formularnos porque enseguida le daremos paso para que Silvio pueda comentar, pero había un tema que quería preguntarte. Silvio, tú hacías referencia a que vivimos un momento de creciente confrontación entre algunos países. Y algunos de los desafíos a los que tú has hecho referencia son desafíos de ámbito global, de ámbito internacional, en que es difícil que si no estamos más o menos de acuerdo en cómo resolverlos, les podamos dar una respuesta desde una forma más fragmentada, desde cada país o desde cada cultura.
En este horizonte 2020-2030, ¿no? Que de alguna forma tú nos decías que comienza el siglo XXI, y me ha gustado mucho este comentario. ¿Cómo crees que vamos a poder resolver estos desafíos globales en un momento de dificultad de entendimiento entre las principales naciones del mundo? No hay solución única, ¿no? O sea, las personas tienden a buscar, y es natural, tienen que buscar a veces soluciones simples o muy efectivas. Y es como cuando tenemos una gran situación de turnaround de una empresa, que no hay una única solución. Necesitas trabajar en muchos palos, ¿no? Tocar muchos palos. O sea, realmente pasa en gran parte por reforzar, y eso estamos muy convencidos en el foro, nuestros sistemas democráticos. O sea, en cuanto a una profunda transparencia de información, de colaboración entre los distintos países, entre los stakeholders, establecer puentes de diálogo. Eso es algo que también se alusionó antes. O sea, vemos una crispación cada vez mayor en muchos países y en muchas sociedades. O sea, entonces buscar tender esos puentes de diálogo es fundamental. Lo otro es esa conciencia de lo que hablamos del stakeholder capitalism. Realmente ya pensar que nosotros como ejecutivos trabajamos exclusivamente para los accionistas, o sea, y llevamos, todos nosotros que hemos sido educados en los últimos 20 años, pasamos nuestras escuelas de negocio o MBAs aprendiendo que trabajamos para los accionistas y no que trabajamos para resolver problemas de la sociedad. Y este enfoque es fundamental, este cambio que está ocurriendo en ese momento. O sea, por lo tanto, respondo a tu pregunta de manera concreta. O sea, el cambio no viene de algunos líderes iluminados. O sea, realmente se requiere un trabajo de conciencia muy fuerte de toda la sociedad y una llamada al liderazgo de todas las personas que son capaces de influenciar la sociedad. O sea, todas las personas que estamos aquí participando en esta discusión en este momento somos privilegiados. En la alusión que hice a estar en medio del océano en una tempestad, dificilmente cualquiera de nosotros aquí estamos a nado. O sea, somos personas que de alguna manera tenemos una infraestructura o privilegio para poder influenciar la sociedad. Es esa conciencia y la responsabilidad que conlleva que es fundamental para que entonces podamos construir una sociedad que permita en los próximos 10 años desarrollar modelos que sean más sostenibles e inclusivos. Y hago el énfasis en sostenible en España, que es un país que depende tanto de sus recursos naturales. O sea, es el enfoque de sostenibilidad, una reconstrucción de la sociedad, enfocando realmente la preservación del ecosistema, es absolutamente crucial. Paso a comentarte algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar a través del chat. Os agradezco a todos vuestra participación. Una primera va en línea con un tema que tú también has tocado, ¿no? Y es el previsible incremento de medidas de proteccionismo, buscando sociedades que sean más capaces de gestionar situaciones como la pandemia del COVID. Y la pregunta va dirigida en el sentido de que ciertamente estas medidas de proteccionismo históricamente se han movido en una economía de bienes y servicios, en una economía de productos y de materias primas. Pero estamos en un contexto cada vez más digital. Como tú comentabas, pues una empresa alemana puede tener a todo su equipo trabajando en Mallorca o en Tenerife o en otra localización y puede hacer perfectamente exactamente el mismo servicio mejor. ¿Cómo podemos poner, es decir, es factible, es posible, es una ilusión este proteccionismo que algunos intentan potenciar ante una economía tan digital y tan globalizada? No es ilusión. O sea, hay una gran parte de la economía que sigue siendo dependiendo de las cadenas de valor físicas, ¿no? O sea, aunque la creación de valor, lo que es muy importante es separar en ese proceso lo que es creación de valor del punto de vista de flujo de caja descontado y que eso pensamos en el valor de las empresas, o sea, y de ahí las empresas tecnológicas que es alusión. Lo otro es
el gran movimiento del PIB, de la economía, o sea, los grandes flujos de capitales y de mercancías, o sea, la mayor parte de la economía que se mueve sigue siendo los productos físicos, o sea, entonces el comercio internacional sigue teniendo un papel absolutamente fundamental en el dinamismo, en el flujo, en el aceite de las economías. Si pensamos, bem, yo no sé cuál es la estadística ahora de pasar los últimos 6 meses, pero hasta son, por lo menos el año pasado, o sea, más del 50% de los flujos internacionales de marítimos, de productos marítimos de los productos internacionales, eran productos intermedios, o sea, no era ni producto, ni materia prima, ni producto final. O sea, por lo tanto, todo el mundo es una gran línea de ensamblaje. O sea, nadie es producido y terminado en el mismo país. O sea, entonces, o sea, en el momento que tenemos medidas de proteccionismo que impiden esa integración de las cadenas de valor globales, eso tiene un impacto brutal. O sea, hay varios estudios que muestran que a cada punto de apertura de la economía de un país para el crecimiento, para el comercio internacional, el impacto en el PIB es muy superior a este 1%. O sea, es bastante más alto. Ahora no sabría decir cuánto exactamente, pero es impactante. Una de las medidas más efectivas de política pública a largo plazo es la apertura de la economía. Y esto realmente está en riesgo en este momento. O sea, la economía digital es fundamental y el comercio internacional digital se está acentuando. De hecho, en el foro tenemos varias iniciativas para permitir ese intercambio de información internacional, pero nos preocupa mucho que el proteccionismo de toda la economía tradicional de bricks and mortar se está acentuando. Hay otro aspecto que has abordado también en tu explicación inicial y que tiene que ver con el reto de la sostenibilidad, ¿no? Sabes que hubo la cumbre en Madrid hace unos meses. Realmente yo creo que esa cumbre significó un darse cuenta muy profundo en España de que había una necesidad y a la vez una oportunidad que probablemente aquí en España no estaba suficientemente desarrollada ante lo que tiene que ver con el impulsar medidas que faciliten pues, la sostenibilidad en todos los aspectos, también ambientales, de una forma muy importante. ¿Crees que este impacto del COVID puede frenar, tener un impacto neutro o reducir la velocidad de esta transformación que tú mencionabas para el 2020-2030 en términos de sostenibilidad? O sea, lo que percebemos claramente, o sea, como dije, hay dos efectos. Hay uno de corto plazo, que es el aumento del endeudamiento de las empresas, la lucha por supervivencia. O sea, entonces, en un corto plazo, las empresas se ven en dificultades para poder hacer muchas inversiones que requieren para su transición hacia modelos más sostenibles. Pero por otro lado, hay una toma de conciencia absolutamente brutal en la sociedad, o sea, de todos, de que lo que ocurrió ahora con la pandemia y la disrupción que hubo en los estilos de vida de las personas es algo que realmente puede ocurrir, que no es algo que se ve sobre papel o algunas personas muy alarmistas o Greta Thunberg o algunos adolescentes, no, o sea, la gente está tomando mucho más en serio de que realmente la disrupción en la vida de las personas puede ocurrir de una manera completamente inesperada. Bien. Y hay una conciencia también muy grande, se está acelerando, que necesitamos buscar modelos de vida, patrones de consumo, que sean más, en mayor armonía, más armoniosos con el medio ambiente, con la sociedad. O sea, a veces hasta me parece que uno tiene casi como zen. No quiero parecer aquí un poco ingenuo en ese sentido, pero sí se percibe de manera muy fuerte, o sea, que hay una demanda por estilos de vida diferentes, ¿no? Todo un replanteamiento de la manera como las personas viven, ¿no? Y por lo tanto, o sea, eso conduce a la fuerza mayor que hay para que las empresas se transformen, que es la demanda de parte de los consumidores. O sea, los consumidores van a demandar eso de manera muy fuerte. Y de parte de los reguladores está viniendo, sobre todo en Europa. O sea,
La Unión Europea, o sea, está claramente dando un empuje muy fuerte al Green Deal. El Banco Central Europeo, o sea, de hecho, Christine Lagarde, o sea, fue la semana pasada, o sea, que estaba replanteando todos, absolutamente todos los programas del Banco Central Europeo para ver cómo puede apoyar a la Agenda 2030. O sea, no hay, de nuestra parte, realmente no percibimos ninguna duda de que va a haber una aceleración de la tendencia hacia presión o darse prisa, o sea, moverse de manera más rápida hacia modelos de negocio más sostenibles. Y también impulsados dos otros elementos, por políticas públicas y el otro por empuje de los inversionistas. O sea, hay varios movimientos de grandes inversionistas que están demandando de las empresas que tengan no solamente un modelo estratégico para alcanzar sus resultados financieros, pero también un modelo estratégico que considere su impacto en la sociedad, de manera ambiental y social, ¿no? O sea, realmente esa fuerza viene por todos lados, ¿no? Realmente parece un poco imparable. Algunas personas del chat hacen referencia a un tema que también has hablado en tu intervención inicial, cuando te referías a esta necesidad de un liderazgo también en el sector privado comprometido con estos objetivos y estos desafíos globales, ¿no? Tú estás en contacto con muchísimos líderes, además de muchos países. ¿Qué percepción tienes? Porque también, para no ser naif, ¿no? Es decir, yo creo que es evidente que hablamos con personas que tienen un real compromiso en estas dinámicas, pero también encontramos a veces líderes que parecen más del siglo XX que del siglo XXI. ¿Qué crees que puede ayudar a acelerar y a impulsar este cambio en las empresas, este mayor compromiso también de los directivos en este sentido? En enero de este año, en la Reunión de Davos, tuve dos charlas con dos CEOs diferentes, un alemán que de una empresa gran distribuidora de acero en Europa y América del Norte, y que decía que su consejo de administración un poco le cuestionaba qué es lo que él dedicaba tanto tiempo al foro, por qué trabajaba con nosotros, por qué estaba ahí, ¿no? O sea, tenía que un poco dedicarse al negocio, ¿no? Al bottom line. Y él tenía que argumentar con su consejo de que de buscar esos modelos, trabajar con nosotros, buscar modelos de negocio como los que procuramos desarrollar de manera conjunta, es cuidar del negocio a largo plazo. Pero luego por la tarde hablé con otro CEO, un poco por casualidad, que fue el mismo día, de una empresa naviera de Suecia. Y que decía que su consejo le está metiendo presión, que no es suficiente que él cambie su empresa, él tiene que trabajar con el resto de la industria para transformar la industria naviera. O sea, porque solo cambiar su empresa no vale. O sea, tiene que realmente mover la industria en cierta dirección. Entonces, lo que quiero decir con eso es que esa presión viene también por varios niveles. O sea, tenéis algunos CEOs que son comprometidos con ello. Tenéis consejos que están dando este mandato. Y tenéis inversionistas que están empujando en esa dirección. O sea, entonces, en esos tres ámbitos, no siempre están todos alineados y no es todos los CEOs, todos los consejos o todos los inversionistas. Pero empieza a tener una masa crítica en esos tres grupos que van moviendo en esa dirección. O sea, claramente, hoy, en 2020 versus 2013, cuando yo entré en el foro, el nivel de esa discusión es completamente diferente. O sea, yo no puedo hablar de 10 años antes. O sea, pero en esos 7 años, o sea, hay una diferencia brutal de cómo hay una cantidad de empresas mucho más comprometidas con ejercer ese liderazgo. Y un elemento muy importante es que estamos realmente en un proceso de una transición hacia una nueva generación. O sea, es muy raro, es muy poco frecuente de ver nuevos líderes que están asumiendo posiciones de liderazgo que no estén comprometidos con esta visión. O sea, realmente eso no pasa. O sea, todos los nuevos CEOs que están entrando, o sea, muy raramente tenemos alguno que no está comprometido con esta transformación en todos los sentidos. Otra muy bonita diversa es la de igualdad de género. O sea, eso es algo que está pasando
a pasos largos, aunque no tan rápido como deberíamos en muchos segmentos, o sea, pero es algo también cada vez más presente, o sea, y lo que es muy positivo de verse que muchos CEOs hombres, o sea, no es una agenda solo, agenda de las mujeres llevando eso adelante, no, hay muchísimos CEOs que son hombres, muchos directivos hombres que están llevando esa agenda también, y eso se percibe mucho con la nueva generación de líderes. Y no quiero de alguna manera decir aquí que creemos que la transición hacia una igualdad de género está siendo lo suficientemente rápida. No, o sea, hay mucho desafío en ese campo, ¿no? O sea, tenemos que todos ser muy conscientes que lo que las mujeres han aguantado en las últimas décadas es impresentable absolutamente, ¿no? Mira, ahora comenta también Carlos Tavares, en la línea de lo que acabas de comentar, si ves un interés de colaboración entre las empresas y el mundo público y el mundo privado en esta dirección hacia la que estás haciendo referencia. Joder, si soy sincero en esto, sí, ¿no? ¿Eh? O sea, aquí a veces tengo más, me gustaría ser más optimista en eso, o sea, porque hay tanta desconfianza en tantos países, en tantos ámbitos, o sea, que ahí muchas veces tenemos muchas frustraciones, o sea, porque realmente se percibe cada vez que hay acercamientos o trabajos conjuntos de empresas con gobiernos, la percepción de la sociedad, la percepción es, oye, que están haciendo eso, que es puro lobbying, que están haciendo eso para intentar, o sea, corromper a alguien, están haciendo eso para sacarse beneficios. Y muchas veces lo es, ¿no? Pero no todas las veces, ¿no? Y muchas veces son realmente intereses genuinos de influenciar la sociedad en una dirección positiva. Y aquí es otro elemento donde tenemos todos una responsabilidad muy importante, porque ¿qué ocurre? En Aforo trabajamos mucho con el concepto de la cuarta revolución industrial, que es la convergencia fundamentalmente de 5 grandes revoluciones tecnológicas, o sea, de la convergencia, la transformación de conectividad, o sea, mobile technology, energías renovables, computación, biotecnología y materiales avanzados. O sea, la combinación de estas 5 grandes transformaciones tecnológicas está convirtiendo completamente la sociedad. Y desarrollando nuevas tecnologías ya combinadas, como inteligencia artificial, como manipulación genética, Internet of Things, o sea, que requieren de un desarrollo de protocolos, de políticas públicas que sean conducivos a desarrollar esas tecnologías y adoptarlas en la sociedad, a la vez que tú estás desarrollando, tú tienes que regularlo. O sea, porque no es como cuando en el siglo XX se inventó la bombilla, y entonces se inventó la bombilla, luego se regula la bombilla. Eso ya no funciona con inteligencia artificial, o sea, con manipulación genética. Tienes que regularlo a la vez que lo estás desarrollando. Entonces, si no tienes una colaboración público-privada, es imposible. O sea, no hay cómo. Porque ¿quién está desarrollando inteligencia artificial, la manipulación genética, Internet of Things, 5G? Son las empresas que están desarrollando esto. O sea, y las empresas entonces no tienen cómo regularlas a ellas mismas, ¿no? Necesita el gobierno. Pero es una conversación de besugos frecuentemente, ¿no? O sea, entonces, dar pasos concretos en desarrollar mejor colaboración entre el sector público y privado es fundamental. En España tenemos un gran desafío en ese sentido, o sea, porque España realmente está rezagada en cuanto al desarrollo tecnológico, o sea, de la economía del modo general. Si queremos que España sea una economía mucho más innovadora, mucho más puntera, necesitamos de esa colaboración entre el sector público y privado de una manera mucho más fluida. Y establecer confianza, ¿no? Que es la base para todo esto. Muy bien, Silvio. Nos pasamos 4 minutos del horario previsto. La verdad es que hay multitud de temas con los que me gustaría seguir conversando y seguro que también las personas que nos están siguiendo porque es súper interesante. Creo que nos has ayudado a ver una perspectiva un poco más amplia del rebrote de hoy o del rebrote de mañana. Es tan importante lo uno como lo otro, pero es importante poner luces largas en un momento, como tú decías, donde hay tanta velocidad, tanto cambio, para ver un poco qué está ocurriendo en el mundo, cuáles son las fuerzas que están de alguna forma dando forma a esta nueva década, a este nuevo siglo que tú decías que hemos inaugurado con esta pandemia y, por tanto, ha sido un placer
escucharte, poder conocer de cerca tus impresiones, también la perspectiva del Foro Económico Mundial, que desde luego es una atalaya privilegiada sobre lo que está pasando en todo el mundo. Muchísimas gracias, Silvio. Espero que nos veamos pronto y a cuidarse y disfrutar de París y de esta estancia que tienes allí durante unos días. Muy bien, muchas gracias. Bien, voy ahora a ver aquí si están celebrando algo aquí el 14 de julio. Me imagino. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti.